El 22 de mayo del año 2013, en el condado de Los Ángeles, un niño de 8 años identificado como Gabriel Fernández llegó a un hospital local en condiciones que desconcertaron al personal de urgencias. Su madre, Pearl, junto con la pareja de esta, Isauro Aguirre, habían hecho el traslado del menor tras afirmar que había sufrido una caída accidental. Sin embargo, al ver el estado del pequeño, los médicos supieron desde el primer instante que aquello no coincidía con ningún tipo de accidente doméstico. Gabriel presentaba múltiples lesiones en diversas etapas, marcas que solo podían ser el resultado de un maltrato repetido, quemaduras, fracturas y un severo trauma craneal. Su respiración era débil y su cuerpo apenas reaccionaba. Aquel niño había sido víctima de una violencia tan extrema que ninguno de los profesionales presentes habría imaginado algo así, ni en los peores escenarios. Ante tal panorama, el personal del hospital contactó a las autoridades, quienes llegaron pocos minutos después. Un agente se acercó a la camilla donde yacía el niño y no pudo evitar sorprenderse al ver tantas marcas en un cuerpo tan pequeño. No había señales de lucha ni indicios de un accidente accidental. Lo que allí estaba frente a ellos era un caso evidente de abuso sistemático. Mientras los médicos intentaban estabilizar al menor, los oficiales comenzaron a entrevistarse con la madre y con la pareja de esta. Sin embargo, las declaraciones eran inconsistentes. La mujer afirmaba que Gabriel era un niño problemático que se lesionaba solo. La pareja decía que se había caído mientras jugaba. Pero las lesiones a simple vista contradecían cualquier versión de ese tipo. A pesar de todos los intentos médicos, el pequeño no reaccionaba a ningún estímulo. Los doctores detectaron fracturas que evidenciaban episodios repetidos de golpes. Sospechaban que no era la primera vez que el niño ingresaba a un centro médico, pero no había registros que lo confirmaran. Algo muy grave se ocultaba detrás de aquel cuerpo inocente. Una enfermera señaló que el niño presentaba hundimientos en la parte frontal de la cabeza, además de marcas compatibles con quemaduras de cigarrillo. Aquello no era casualidad ni coincidencia. Todo apuntaba a que la víctima era sometida a torturas. Cuando los agentes acudieron al apartamento donde vivía el menor, encontraron un ambiente desordenado, sucio y cargado de un olor desagradable. Las paredes mostraban manchas que podrían ser hemáticas. En la habitación donde supuestamente dormía Gabriel, encontraron cuerdas, prendas rasgadas y señales de encierro prolongado. Había una especie de gabinete donde los vecinos aseguraban que escuchaban golpes. Frente a aquella evidencia, la policía inició una investigación exhaustiva para descubrir qué había ocurrido. La infancia del pequeño estuvo marcada por constantes idas y venidas. Nació en una familia disfuncional donde sus padres no podían hacerse cargo de él. Debido a eso, fue entregado a su tío y a su pareja justo después de nacer. Aquella pareja le ofreció un entorno estable. Durante sus primeros años, Gabriel vivió rodeado de afecto y cuidados. Sus maestros y cuidadores afirmaban que era un niño dulce, risueño y cariñoso. Sin embargo, en el año 2012, su madre biológica exigió recuperarlo. A pesar de que varios familiares advirtieron a las autoridades que Pearl no tenía condiciones para cuidar de sus hijos, los trabajadores sociales autorizaron que volviera a vivir con ella. Desde ese instante comenzaron los dolores físicos y psicológicos. La vida de aquel niño tomaría un giro irreversible. Los vecinos del complejo escuchaban gritos frecuentes. Algunas noches podían oír golpes y llantos. Durante los primeros meses,
la pareja adoptó un patrón de maltrato que iba aumentando progresivamente. Le negaban comida como castigo. Lo obligaban a permanecer arrodillado durante horas. Lo encerraban en espacios reducidos y cuando el niño trataba de pedir ayuda, recibía más golpes. Los maestros notaron cambios visibles en él. Llegaba a la escuela con moretones, heridas abiertas, marcas extrañas y un comportamiento retraído. En una ocasión, su profesora le preguntó qué había ocurrido, y el pequeño respondió en voz baja que su madre lo castigaba porque no la obedecía. Los docentes reportaron la situación a los servicios de protección infantil en múltiples ocasiones. Describieron las lesiones, la actitud temerosa y el dolor evidente. Sin embargo, los reportes no conducían a intervenciones contundentes. El niño regresaba al mismo hogar de donde provenían los abusos. Los trabajadores sociales no realizaban visitas constantes y cuando lo hacían, las entrevistas eran superficiales. La pareja responsable preparaba la casa, ocultaba objetos, inventaba excusas. En el informe final, los trabajadores aseguraban que el niño no presentaba señales de riesgo, pero aquel documento no reflejaba la realidad. Gabriel habló en varias ocasiones con sus maestros. Una vez confesó que no comía desde hacía días. En otra oportunidad dijo que lo obligaban a dormir en un gabinete oscuro porque se portaba mal. Aquellas palabras encendieron todas las alertas de la escuela. Pedían ayuda a gritos, pero la respuesta de las autoridades era lenta, limitada, casi inexistente. En una conversación especialmente dolorosa, el niño mencionó que lo golpeaban con objetos. Se removía la camiseta y mostraba marcas frescas, como si los golpes hubieran ocurrido horas antes. La docente no podía creerlo. Reportó aquello de inmediato. Y aún así, nada cambió. Los castigos se intensificaron. Vecinos del área recordaron escuchar golpes secos contra las paredes. Otros escucharon el llanto apagado del menor. Algunos observaron cómo la pareja actuaba con agresividad, pero no podían comprobar nada desde fuera y no querían involucrarse por miedo a represalias. Con el paso del tiempo, se supo que el niño era golpeado con cinturones, cordones eléctricos, tubos metálicos y objetos domésticos. Algunas noches era obligado a permanecer de pie, inmóvil, hasta quedarse dormido por agotamiento. Despertaba y el castigo continuaba. Durante la investigación surgió uno de los detalles más perturbadores. Testigos afirmaron que Gabriel era obligado a comer cosas que ningún niño debería siquiera ver. Los responsables del maltrato justificaban aquello diciendo que el niño tenía actitudes que debían ser corregidas. Pero lo cierto es que estaban ejerciendo una crueldad difícil de comprender. La escena dentro del apartamento reveló elementos que coincidían con relatos previos del menor. Había manchas en las paredes, restos de objetos rotos y señales de deterioro general. El gabinete donde aparentemente dormía el niño mostraba marcas hechas con uñas, como si hubiese intentado salir. Ese descubrimiento impactó profundamente a los agentes. Cada detalle coincidía con la historia que los maestros habían reportado sin recibir respuestas de las autoridades. Los detectives entrevistaron a la familia extensa del menor. La mayoría coincidía en que Gabriel estaba mejor con el tío, al que habían entregado su custodia cuando nació. Ese hogar representaba estabilidad, cariño y seguridad. Pero la madre exigió su regreso, motivada por beneficios económicos y presión familiar. Nadie entendía por qué se permitió la reunificación cuando había tantos antecedentes negativos. El sistema nuevamente fallaba al no verificar adecuadamente las condiciones de vida del menor.
Mientras Gabriel permanecía en el hospital conectado a distintas máquinas, los médicos intentaban mantenerlo con vida, pero sus signos vitales comenzaban a fallar. Tenía costillas fracturadas que demostraban episodios repetidos de violencia. Su cabeza presentaba daños que indicaban golpes contundentes, probablemente propinados con fuerza. Sus manos tenían quemaduras y su piel mostraba cicatrices de distintos tamaños y profundidades. Uno de los médicos que atendió el caso dijo que aquel era el peor nivel de abuso que había visto en toda su carrera. El cuerpo del niño era un mapa de agresiones. No había parte que no mostrara alguna marca. A pesar de todos los esfuerzos, el menor no pudo recuperarse del trauma. Aquella misma noche, el pequeño Gabriel fue declarado con muerte cerebral. El fallecimiento del niño generó una ola de indignación en todo el condado. Los medios cubrieron el caso con impacto, mostrando la magnitud del maltrato. Las autoridades comenzaron a esclarecer cada detalle. La madre y su pareja fueron detenidos y sometidos a interrogatorios exhaustivos. Pero las contradicciones persistían. Cada pregunta que la policía hacía obtenía respuestas que no coincidían con la evidencia encontrada. Los detectives, al escuchar a la pareja, no encontraban señales de remordimiento real. La frialdad en las respuestas de Isauro Aguirre llamó especialmente la atención. Describía al niño con términos ofensivos, justificaba los castigos como disciplina y negaba rotundamente haber actuado con intención de hacer daño. Pero los datos forenses contaban otra historia. Las lesiones eran demasiado consistentes y demasiado graves para ser casuales. El comportamiento del hombre generó aún más sospechas. En las horas siguientes al fallecimiento, los agentes reunieron todas las pruebas posibles. Grabaron entrevistas a maestros, vecinos, familiares y personal médico. Cada uno confirmaba la misma situación. El pequeño había pedido ayuda muchas veces a través de sus actos, sus palabras y su comportamiento. Pero las instituciones encargadas de protegerlo no habían intervenido correctamente. El equipo de investigación recopiló reportes previos que habían sido archivados. Varios trabajadores sociales fueron citados para rendir cuentas sobre su manejo del caso. La mayoría decía que no recordaba detalles, que los informes se perdieron o que no habían visto señales suficientes para tomar medidas drásticas. Ese tipo de respuestas generó indignación pública y llevó a cuestionar la eficiencia del sistema de protección infantil. En cuestión de horas, el caso se convirtió en uno de los sucesos más estremecedores de la región. Las autoridades llevaron a cabo un análisis a fondo del entorno familiar, descubriendo un patrón de negligencias y señales ignoradas. Gabriel vivió un infierno que pudo haberse evitado, y al quedar claro que existían múltiples oportunidades para sacarlo de ese ambiente, el escándalo alcanzó dimensiones nacionales. Así cerró el primer capítulo de una historia devastadora. Pero la investigación apenas comenzaba. Lo que surgiría en el juicio revelaría algo aún más oscuro y perturbador que nadie había imaginado.